Bienvenidos a Voces del Español. Voces del Español es un programa que nos muestra cómo nuestra forma de hablar el español refleja quiénes somos, cómo somos y de dónde venimos. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Voces del Español. Esta es una edición más de este programa, podcast y también video, Spotify, YouTube en Chicago, que tenemos para ustedes desde la Universidad Nacional Autónoma de México, Campus Chicago. Entonces, el día de hoy les presento a nuestro invitado. Se trata del doctor Alejandro Ramírez Méndez. Él es profesor e investigador en el Departamento de Español y Portugués de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign. Bienvenido a este programa, Alejandro, y gracias por aceptar la participación. No, gracias a ti, Erika, por la participación y gracias a todos los que nos escuchan. Sí, bueno, para aquellos que no lo saben, la Universidad de Illinois, el sistema de la Universidad de Illinois tiene tres grandes universidades. Una es la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, donde se encuentra el doctor Ramírez. Otra es la Universidad de Illinois en Chicago, también conocida como UIC, y la Universidad de Springfield. Entonces, son tres universidades en un sistema que el año pasado abrió una oficina en la UNAM. O sea que ya tenemos una representación de la Universidad de Illinois en nuestro campus de Ciudad Universitaria en la UNAM. Y pues bueno, hemos tenido toda una serie de participaciones, acercamientos, eventos. Y pues el doctor Ramírez y yo tuvimos la oportunidad de conocernos recientemente en una exhibición de muralismo mexicano que se llevó a cabo allá en la ciudad de Urbana. Entonces, pues estamos muy contentos de todas estas redes de colaboración que hemos podido establecer con el sistema de la Universidad de Illinois. Y bueno, pues esta es una más. Entonces, como ya mencioné, el doctor Ramírez es profesor en español y portugués. Entonces, quiero preguntarte primero que nada, Alejandro, ¿cómo es la vida de un profesor mexicano de lengua y literatura en la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign? No, esa es una pregunta muy interesante. Muchas gracias, Erika. Creo que en ese sentido es interesante pensando Illinois, ¿no? Con toda esta gran comunidad latinex que existe, por supuesto, en el estado. Yo previamente, antes de estar aquí, obvio, he estado en otras universidades y ya he dado clases, pues, de español, básicamente, de cultura mexicana, latinoamericana, literatura, que es mi especialización. Y ser un profesor mexicano trabajando de este lado y trabajando en la Universidad de Illinois es interesante en el sentido de que en principio hay muchos recursos. Es impresionante la cantidad de recursos que uno puede tener, por supuesto, de este lado. Llegué también a dar clases allá en México, en la Universidad del Claustro de Sor Juana, que es una de las clases, la universidad en la que yo me gradué. En el TEC de Monterrey también, por supuesto, pero acá los recursos es distinto, el acercamiento que tienes también con el estudiante, pensando nuestra materia como el español, pensando temas como Latinoamérica, hablando de identidad nacional, ¿no? Identidad mexicana acá, suena a veces, es una experiencia bastante enriquecedora. Increíble a veces, ¿no? A veces me pongo a pensar, ¿no? Poder comentar, poder hablar de este tipo de situaciones a nuestra larga comunidad latina y de este lado en Estados Unidos, y la verdad es muy enriquecedora. Esa es una de mis preguntas, Alejandro. ¿Quiénes son tus estudiantes? O sea, ¿cómo se compone tus grupos? ¿Son personas anglohablantes que están interesadas en aprender español, o son hijos de migrantes, o quiénes son? Bueno, yo tengo de todo, vamos a hacerlo de esa manera. Tengo desde, por supuesto, los famosos heritage speakers, ¿no? Hablantes del español, pero digamos segundas o terceras generaciones hablantes de español. Tengo estudiantes que utilizan el español como segunda lengua, ¿no? De second language learners, como les conocemos. Tengo a veces native speakers, ¿no? Hablantes que vienen, por supuesto, de México o Centroamérica o de alguna otra parte de Latinoamérica y que llegan por alguna razón aquí a Illinois. ¿En Entonces, una misma clase o son clases distintas? eso puede ser en una misma clase, sí, dependiendo también de la clase que dé.
Por ejemplo, si quieres te doy un ejemplo. Ahorita Por estoy favor. dando una clase de identidad y etnicidad en Latinoamérica. Entonces, es un nivel ya más o menos avanzado. Doy la clase en español, por supuesto, es un nivel avanzado y el 70% inevitablemente son latinos. Son parte de la comunidad latinex. Y el otro 30% es, por supuesto, angloparlantes. Tengo personas también de Asia, ¿no? Muchos estudiantes que vienen no solamente de China, sino también de la India. Hay una comunidad muy amplia aquí, pakistaní también. Entonces es una diversidad impresionante de las personas que están o quieren aprender español o aprender de la cultura y de la etnicidad aquí en este departamento. ¿Las das de forma separada, la clase de lengua y la clase de literatura? Así es. Actualmente solamente doy clases de cultura. En otras ocasiones doy clases también de español. En otras universidades he dado clases de español, pero ahorita más que nada, por la condición, digamos, de mi contrato, podríamos decir, de mis funciones, doy en general más como clase de cultura. Ujú. Pero digamos que hay un componente también lingüístico. Pues, tienen que Necesario. aprender, tienen que usar el español, les enseño los elementos básicos para poder escribir, no solamente fonéticamente, gramaticalmente, todo ese tipo de cosas que les puede ayudar en un momento dado, por si perciben o por si quieren perseguir en algún futuro, quizás alguna carrera relacionada con el español, la enseñanza del español o simplemente por la curiosidad, ¿no? Aprender de sus raíces, como en el caso de los famosos heritage speakers, ¿no? Los hablantes de herencia. Hablando de los temas, Alejandro, mencionaste etnicidad. Y eso es, yo te quiero preguntar si tú, bueno, eres egresado de la UNAM, ¿cierto? Sí, sí, sí. Sí, por ejemplo, yo hice mi licenciatura en filosofía en el sistema SUA de la UNAM y al mismo tiempo estaba también haciendo mi carrera de literatura y ciencias del lenguaje en la Universidad de Claustro de Sor Juana. Entonces, pues parte de mi formación es, por un lado, es filosófica, vamos a decirlo de esa manera, análisis ideológico, análisis del discurso, ¿no? Que me ayudó en cierta manera ahí la UNAM, y por otro lado es análisis literario, ¿no? Como expresión cultural, como Mm. expresión sociopolítica también en cierto sentido. Entonces, por ejemplo, en el caso cuando hablamos de etnicidad, trato de combinar ese aspecto filosófico, porque me encanta también juntar esos elementos cuando estoy dando clases, juntar el elemento filosófico, el elemento, digamos, de conocimiento, por supuesto, de los conceptos, ¿no? Abstractos y demás, pero también al mismo tiempo me gusta ejemplificarlo con, digamos, con literatura, arte, expresiones culturales, música, cine, lo que sea, para que algo tan complejo como la etnicidad sea fácilmente digerible a mis estudiantes. Te preguntaba sobre el tema de la etnicidad por el contraste que me imagino que existe entre la forma de abordar ese tema en un país como México, en una universidad mexicana y en una universidad estadounidense. O sea, en mi experiencia personal, que no estudié una licenciatura, bueno, mi licenciatura fue de música, nunca recuerdo haber abordado el tema de la etnicidad. O sea, no es algo de lo que se habla explícitamente, al menos en el campo de la lengua y de la cultura en general, seguramente en antropología, esas cosas sí, Claro, claro. pero he notado que aquí en los Estados Unidos es ineludible. O sea, desde que tú llenas un formato legal, algún tipo de censo o documentos para inscribirte justamente en una universidad o para servicios de salud, siempre está este tema de la etnicidad, ¿no? Que es algo que no estamos acostumbrados en México a que ¿No? nos pregunten, ¿no? ¿Ese es el tipo ¿No? de temas que abordas en tus clases o no va por ahí? Así es, ¿no? Completamente. De hecho, eso que estás diciendo es muy, muy interesante porque es verdad. O sea, a nosotros, ¿no? Viviendo en México o estudiando en México, creciendo en México, temas como la etnicidad, aunque están presentes en otras cosas, o sea, inevitablemente no podemos desapegarnos de esa realidad, ¿no? De esa realidad racial, étnico, cultural que existe, por supuesto, en México. Son acá.
donde podemos más fácilmente hacerlos brillar y utilizarlos especialmente en clases. Y como tú bien dices, dado que muchos de nuestros estudiantes están acostumbrados a pensar su realidad inmediata, ¿no? Lo que llamamos el everyday life, el día a día en cierto sentido, están completamente llenos, digamos, de esta experiencia étnica o por ciertas situaciones políticas sociales que viven, inevitablemente no podemos hablar de etnicidad. Así que uno de los puntos de apoyo, inevitablemente, cuando doy clases acá para hablar de la cultura latinoamericana y para entender la gran diversidad cultural que existe, para poder anclarlo, ¿no? A temas como el colonialismo, el imperialismo, el racismo y discriminación, a veces en ocasiones, pues inevitablemente va de la mano, va mucho de la mano con etnicidad. Así que sí, y también les ayuda porque encuentran un punto de apoyo que entienden en inglés, que pueden utilizar al momento de hablar en temas en inglés, pero que también lo pueden en un momento dado llevar a cabo en su contexto en español. Y me pregunto si tus alumnos o tú han sentido lo mismo que yo en cuanto a que cuando vives en tu país de origen, por ejemplo en México, nací, crecí en la Ciudad de México, uno se concibe como mexicano. O sea, Ujú. no, yo no soy guatemalteca, yo no soy argentina, no soy peruana, o sea, es algo como con lo que no te identificas. Pero llegas acá y es como que estás en la misma canasta, ¿no? Eres Sí. latina. Y entonces uno dice, ¿qué es latino, no? Porque además en México utilizamos la palabra latino para otra cosa. Claro, completamente. Eso también es bien interesante porque también es una especie rara de homogenización y categorización, ¿no? Especialmente para todas las comunidades, por supuesto, que vienen o de Latinoamérica o inclusive en su migración desde España, ¿no? Que hablamos español o portugués, ¿no? Porque también en ocasiones también a los portugueses llegan en un momento dado a encasillarlos como latinos, latina, ¿no? Latinex, la comunidad latinex. Y sí, en cierta manera, acá, por ejemplo, lo que he descubierto, o sea, inevitablemente en México, yo me siento mexicano, hay identidad, ¿no? Hay una relación constante con esa identidad nacional, es parte, digamos, de quién soy, de quién me define, de los temas, inclusive en los que abordo. Acá, esta idea de encasillarlos a todos los hace en un momento dado generar, en principio, un sentido de empoderamiento ante otras, digamos, culturas o ante otras etnicidades, por supuesto, que puedan en un momento dado estar al borde o que siempre están en contraste, por supuesto, con la comunidad latina, latinex. Pero al mismo tiempo también es muy fuerte para ellos porque al momento de categorizarlos, homogeneizarlos a todos y no decir, bueno, tú eres cubano, tú eres mexicana, tú eres guatemalteco, guatemalteque, no sé, al momento de hacer todo eso y a categorizarlos, muchos van perdiendo también estas raíces que los conectan directamente con los países de orígenes. Aunque sean segundas, terceras, cuartas generaciones, hay un vínculo ahí. Y el decir latino, obvio, inevitablemente nos ayuda, es un empoderamiento, es una barrera, es una pequeña armadura que nos ayuda a sobrevivir y a vivir en el día a día, pero también a veces es difícil, ¿no? Porque empiezas a mezclar elementos y te das cuenta que tu cultura, la cultura de origen, pues es completamente distinta de esta gran homogeneización que hacen aquí en Estados Unidos. Sí, yo creo que, bueno, he conversado con amistades que vienen como yo, que están viviendo acá en Estados Unidos por diferentes razones, porque están haciendo estudios, porque están trabajando, porque vienen de paseo, lo que sea, ¿no? Y cuando interactúan con gente que no es, vamos a decir, de la comunidad latina, y dice uno, soy de México o soy de Guatemala, soy de Argentina, pero sobre todo los que con los que he platicado son de México, y dicen, ah, sí, olé, salsa, cha, cha, cha. Y entonces empieza uno así como para uno es un escándalo, ¿no? O sea, es como que Sí. olé, o sea, que flamenco, ¿no? De tango, no, tampoco. O sea, no estamos acostumbrados a estar en esa canasta tan diversa, que si de por sí México es tan diverso, y no, yo no soy de Sonora, soy de Chiapas, ¿no? Que Sí, ya de sí. por sí es una diversidad inmensa, luego que te metan en la misma canasta, también con España y Portugal, además tú estás
en estudios de español y portugués, que me imagino que incluyen España, Portugal y Brasil, ¿no? Sí, no, definitivamente estoy completamente de acuerdo. Es una parte, es un tipo de categorización, de homogeneización que también hace mucho la media, ¿no? Es fácil, es mucho más fácil determinar Latinoamérica, cualquier cosa que venga al sur de la frontera entre México y Estados Unidos. Cualquier cosa, eso es Latinoamérica y muchas veces, ¿no? Homogeneización de eso es lo latino, sin darse cuenta de las grandes diferencias que puede existir entre regiones, naciones, como bien dices, inclusive en México tienes microespacios en los cuales comunidades indígenas o comunidades afrodescendientes que son completamente distintas en su manera y en sus tradiciones. Acá, pues bueno, homogeneiza todo. Y sí, por ejemplo, en un departamento como este de español y portugués, también añadimos, por supuesto, a comunidades que vienen de España, ¿no? Culturas ibéricas, de distintos rasgos, distintas, distintos pensamientos, y lo mismo ocurre con Portugal. Vamos a decir lo que también tiene que ver mucho con esta idea de, digamos, nuevamente, de categorización, en el cual tienes lenguas romances, y por supuesto las lenguas romances más, digamos, casi vecinas, si podemos decir, es inevitablemente el portugués y el español. Y aquí en Estados Unidos, muchos departamentos, muchas universidades tienen un departamento de español y portugués, como una manera como de mantener como un pequeño bastión, vamos a decirlo de esa manera, de todas estas culturas, de todo este aprendizaje que va desde lo lingüístico, enseñar español tal vez vamos a decirlo un tanto neutral, ¿no? Porque tendrás instructores que vengan de España, tendrás instructores que vienen de Argentina, del Caribe, etcétera. Pero también es una que va de lo lingüístico, pero también va a lo cultural, ¿no? Cómo cada parte, cada región, cada expresión cultural distinta se ve, es completamente distinto hablar de español o de cultura, digamos, latina, estando aquí en Latinoamérica, que por ejemplo lo que se puede entender de la cultura ibérica, ¿no? Transatlántica, vamos a decirlo así. Sí, ¿cómo nos definimos que yo estoy acá y ellos allá? Digo, para nosotros Sí, un océano es suficiente razón para distanciarnos, y en claro. cambio aquí no, aquí así España, Portugal, y toda Y Latinoamérica, ya, pues es lo fácilmente, ¿no? Y ya mismo, con pero, o eso, sí, sea, son constructos completamente, pues sociales y políticos, claro, lógicamente, ¿verdad? Porque tampoco es que España tenga más cercanía con Portugal que con Francia, pero ahí entran otro tipo claro. de situaciones históricas y la relación entre esos países y la propia Latinoamérica. Ya no voy a entrar en el tema del Caribe, porque ese siempre, no No, sé sí, si el Caribe está incluido en tu área de estudio y de enseñanza. Por supuesto, siempre, claro que incluimos el Caribe y el Caribe es súper importante porque especialmente, ¿no? Desde el proceso de colonización, el Caribe siempre fue, digamos, un puente, un punto de apoyo, especialmente las relaciones transatlánticas entre América y Europa. Y el Caribe, inevitablemente, por muchas razones, siempre fue ese punto. Eh, no vayamos eso, la comunidad afrodescendiente en cierta manera va a llegar a través del Caribe, más otros, vamos a decirlo, otros puertos a lo largo del continente. Entonces, es siempre importante resaltar este tipo de elementos culturales e históricos también, inclusive en algo así como un departamento de español y portugués, por supuesto. Y bueno, y también creo que la comunidad caribeña es bastante amplia en Illinois. Entonces es importante, Muy inevitablemente, importante, sí. hablar de eso. Hay un tema más que a mí me importa mucho y me gustaría conocer tu opinión. Ya nos estamos acercando al final de la entrevista, siempre es muy corta, se va volando, pero este es un tema que yo he traído, la verdad, desde hace muchos años como profesora, desde que me formé Mm, como maestra de español y cultura mexicana, eh, que tiene que ver con los intereses o las agendas que tenemos los profesores, por un lado, las agendas y los intereses que tienen los estudiantes, por otro, y las agendas e intereses que tienen las instituciones, ¿no? O sea, yo como profesor, ¿qué quiero enseñar? ¿Qué me interesa? ¿A qué le quiero poner énfasis? ¿No? Si a estas diferencias o a las coincidencias o a visiones políticas, históricas, sociales de cualquier tipo.
pero a veces los estudiantes están en otro planeta y nos Oh, sí. confrontan o nos obligan, y a veces uno quizá resiste o nuestra institución quizá nos dice, no, el alumno es el cliente y el cliente lo que pide, entonces tú enséñale lo que el alumno quiere. O a lo mejor la institución trae su propia agenda y te dice, no, tú profesor vas a enseñar esto independiente a que a ti te interesen otras cosas. ¿Te has encontrado con estas tensiones en tu trabajo actual? Sí, de hecho, eso que estás mencionando es súper, súper interesante, es muy, muy interesante y sí es una realidad, ¿no? Sí hay tensiones, juegos, no voy a decir, bueno, tal vez juegos, no sé, de poder o necesidades que en algún momento dado a la hora de enseñar se presentan, ¿no? Y como bien mencioné antes, yo creo que ahorita en este momento, ¿no? La escuela, lo que llamo la universidad neoliberal, en cierto sentido, a veces el estudiante es visto, ¿no? Como si no el dueño, vamos a decirlo, pero es el que paga, ¿no? Entonces al cliente lo que pida, como que es bien común aquí en Estados Unidos. Sí me he encontrado con esas situaciones en las cuales de repente hay una necesidad de temas que hay que abordar, ¿Cómo cuáles? temas que abordar, por ejemplo, simplemente cultura latinoamericana, ¿no? Cuando hablamos de cultura latinoamericana no podemos no dejar de hablar de colonialismo, no podemos dejar de hablar, por supuesto, por ejemplo, de literatura, expresiones culturales de la literatura, ¿no? Pasando por ciertos periodos. La etnicidad, por ejemplo, también es, si no una necesidad, pero es puente de Tema. apoyo, ¿no? Un tema, identidad, ese tipo de cosas. Entonces tienes, normalmente las instituciones tienen vamos a decir que tienen una agenda ya predeterminada, no exageradamente predeterminada. Cada departamento tiene temas en específico y por algo también buscan investigadores que tengan como experticia en ciertos temas y lanzan esos temas a sus ¿Cómo estudiantes. cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, ahorita que estamos en Latinoamérica, cine latinoamericano, ¿no? Como una expresión cultural. Por ejemplo, México, siempre es importante tener un departamento de español y portugués, un mexicanista. O en el caso de España, por ejemplo, siempre tener a alguien de siglos de oro, ¿no? En general, o alguien que ya nos hable de la España moderna y que nos pueda hablar de la guerra civil. Ese tipo de cosas que son como puntos de enclave, ¿no? Y de relación en todo eso. Aquí en la Universidad de Acceso, en el departamento, pues me han permitido en un momento dado explorar mis temas y poder yo hacer, digamos, sí, explotar mis temas, ¿Y básicamente. Me cuáles dan son esos temas tuyos que sientes que has aportado de alguna manera desde este, tu background como profesor? Bueno, uno de esos temas es inevitablemente la migración. Mi experticia es, por supuesto, migraciones transnacionales, transfronterizas entre México y Estados Unidos, pero también de Latinoamérica acá a los Estados Unidos. Por ejemplo, en esta clase que estoy dando ahorita sobre etnicidad e identidad, vamos a terminar el semestre hablando, por supuesto, de la importancia de la cultura latina aquí en los Estados Unidos, ¿no? Especialmente pensando, ¿no? En este contexto de Latinoamérica, siempre esta cuestión de dónde termina Latinoamérica. ¿Termina ahí al borde de la frontera? ¿Se extiende? ¿Las Por lo comunidades menos hasta Chicago, sí. definitivamente, y tal vez más allá, ¿no? Tal vez Canadá Sí. y no sé, en Alaska y en el Yukon seguramente también ha de haber también comunidad latina, entonces hasta allá podemos encontrar toda esta comunidad, como esa manera de repensar la identidad. Entonces, esos son como ese tipo de temas en los cuales yo abordo, migración, relaciones transnacionales, cómo se conectan las diferentes naciones, ¿no? Por ejemplo, comunidades centroamericanas que migran aquí a los Estados Unidos y generan expresiones culturales, ¿no? Generan comunidad en diferentes grandes urbes. Entonces, esos fenómenos, para mí, esos fenómenos culturales son bien importantes y si los puedo llevar, por supuesto, a la clase, mucho mejor. O sea, Sí, pero se pueden abordar desde perspectivas variadísimas, ¿no? O sea, la oh, sí. migración, o sea, desde el punto de vista económico, histórico, Geopolítico, social, claro. geopolítico. ¿Cuáles son los que tú enfatizas? Creo que mencionaste cine, entonces estamos hablando allí de... Sí, bueno, obviamente al venir de tener una especialización, digamos, de literatura o hacer mi licenciatura en literatura, por supuesto que es inevitablemente los libros, ¿no? La manera como los libros, las novelas,
ensayos, cuentos, vamos a extenderlo, obras de teatro también en un momento dado nos pueden hablar de esos temas migratorios aquí en los Estados Unidos. Y va desde la comunidad mexicana, ¿no? Escritores que han hablado inevitablemente de esa experiencia, ¿no? Vamos desde Octavio Paz, ¿no? Con El laberinto de la soledad, ahí inicia con El Pachuco, inevitablemente ahí en los años 50 en Los Ángeles, hasta, no sé, ahorita, por ejemplo, Valeria Luiselli, una gran escritora que está teniendo bastante resonancia. O Cristina Rivera Garza, ¿no? En un momento dado, que es también un excelente puente, por supuesto, un puente fronterizo entre la cultura mexicana y la cultura aquí en los Estados Unidos. También música, ¿no? La música, inevitablemente, siempre es también un baluarte en cuestiones culturales, como en ciertas maneras, ciertas representaciones musicales nos pueden ayudar a entender este aspecto migratorio. Cine, pintura, estuvimos hablando de murales, por supuesto, entonces hablando del muralismo y cómo la representación pictórica en cierta manera nos ayuda a generar también, si no estereotipos, por lo menos construcciones identitarias en ambos lados, ¿no? Tanto en el lado de Latinoamérica como aquí en Estados Unidos. Entonces, todo eso nos ayuda, es muy enriquecedor para poder ayudar al estudiante a entender, y bueno, en mi caso, a poder abordar el tema de la migración y de las relaciones transnacionales. Pues muchas gracias, Alejandro. Me encantó conocerte, me encantó ver la buena respuesta que tuvo esa exhibición de muralismo en tu universidad. Increíble. No me la esperaba. O sea, yo pienso en el muralismo, claro, en México damos muchas cosas por sentadas, pero aquí no pensé que tuviera tanta relevancia y tanta actualidad y ver a los jóvenes allí interesados y viéndolo desde perspectivas distintas de la que seguramente tenemos en México de eso mismo, ¿no? De esa misma mirada histórica y multiétnica y de protesta política, social, etcétera. Entonces es muy enriquecedor y pues aprendemos mucho de personas como tú. Que traen a estas universidades, a estas poblaciones tan diversas, un poco de lo que nuestro país y nuestras culturas latinoamericanas y panhispánicas y también lusófonas, no sé, tienen que aportarle al mundo. Entonces, pues muchísimas gracias por esta entrevista, Alejandro, y pues esperamos volver a verte pronto en otra colaboración con esta tu casa, tu alma mater, tu universidad, la UNAM. Muchas gracias, Erika. No, te lo agradezco mucho. Gracias por el tiempo. Gracias a los que nos escucharon. Y sí, no, verdaderamente es todo un placer. Y sí, ojalá podamos seguir la conversación o en algún tipo de proyecto que vaya saliendo. Muchas gracias. Seguramente así será. Y a todos los que nos acompañaron, nuevamente, muchas gracias por estar con nosotros en Voces del Español y nos vemos pues en el próximo programa.